Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del curso para preparar la asignatura de Inversión Empresarial del grado de ADE de la UOC. Mi nombre es Raquel y voy a ser la profesora de este curso, igual me conocéis de asignaturas anteriores. Esta es una asignatura que en el plan de estudios de la UOC está puesta como en el tercer curso, ¿vale? Es decir, sería importante que tuvierais la asignatura de Introducción a la Contabilidad, Contabilidad Financiera, e incluso que estuvierais también a la vez cursando la asignatura de Análisis de Estados Financieros, ¿vale? Porque tendremos en cuenta y partiremos un poco de estos conceptos. Entonces, hay un total de 4 módulos. En la asignatura vamos a empezar con el módulo 1, que nos va a servir para presentar la primera prueba de evaluación continua. Es un poco un repaso de asignaturas anteriores, como decíamos, que de hecho ahora os voy a indicar, si no fuera el caso que tuvierais la base necesaria, cómo hacerlo, ¿vale? Nos centraremos en este módulo en recordar conceptos del balance y la cuenta pérdidas y ganancias, y a la vez el segundo bloque importante en el análisis financiero mediante ratios, que esto también lo trabajáis bastante en la asignatura de análisis de estados financieros. Vale, entonces, el primer punto, ¿vale?, que incluiríamos el tema del balance, situación y la cuenta pérdidas y ganancias, tenéis en el curso, en la plataforma, a continuación, unos vídeos correspondientes al curso de Introducción a la Contabilidad para repasar la estructura del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo tenéis en este documento, el formato oficial del Plan General Contable, con el balance de situación. Aquí tendríamos el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y la cuenta pérdidas y ganancias. Por tanto, tenéis 3 vídeos para recordar esos conceptos. Evidentemente, si ya lo tenéis fresco, pues podéis saltar a, o sea, podéis, mejor dicho, continuar con este vídeo y los siguientes, donde ya vamos a ver todo esto del punto 2, análisis financiero mediante ratios, ¿vale? Más que nada porque la primera prueba de evaluación continua, la PEC número 1, normalmente gira en torno a un caso real de una empresa real, que os dan un Excel con los datos del balance y la cuenta pérdidas y ganancias. Y a partir de allí os piden una serie de ratios, aplicarlos, calcularlos y también comentarlos, interpretarlos, que al final es un poco lo más complicado, lo más difícil de hacer, ¿vale? Entonces, si tenéis fresco o repasáis balance y cuenta pérdidas y ganancias, os ayudará más a entender cómo interpretar esos ratios, porque al final todos estos ratios lo que hacemos es coger datos del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, transformándolos un poco y aplicando las fórmulas matemáticas, y a partir de allí obtenemos el dato. Entonces, para interpretarlo es mucho mejor saber, digamos, de dónde vienen esos importes que estamos cogiendo, ¿de acuerdo? Vale, por tanto, a continuación, repito, tenéis estos vídeos de repaso si fuera necesario, y ya vamos a avanzar con lo que viene a continuación. Antes de ponernos en ratios y rentabilidades, a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias del modelo oficial, ¿vale?, que sería este, se puede trabajar con una simplificación que de hecho en los ejercicios de la PEC nos va a servir, ¿vale? En vez de poner, de hecho, repito, perdón, cuando os den la primera PEC os darán un Excel de los datos reales de una empresa y os darán el modelo oficial de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero a partir de aquí podéis aplicar este formato para que os ayude a hacer luego los cálculos, ¿vale? Entonces, aquí agruparíamos un concepto interesante, es calcular el EBITDA, el resultado de explotación, EBITDA, antes de coger las amortizaciones del inmovilizado, ¿vale? Es decir, aquí la cuenta oficial de la cuenta de pérdidas y ganancias parte de todos los ingresos y gastos de explotación, es decir, los que están relacionados con la actividad de explotación de la empresa, y calcula el resultado de explotación. Pero introducimos este concepto del EBITDA, que igual lo habéis escuchado en otras asignaturas, que es sin tener en cuenta básicamente las amortizaciones del inmovilizado. ¿Por qué? Porque estas amortizaciones, como sabéis, son gastos que la empresa contabiliza en su cuenta de pérdidas y ganancias. Al final es la pérdida de valor del inmovilizado, pero no es un gasto que implique una salida de efectivo, no implica una salida de dinero, sí, es decir, no implica un pago, ¿vale? Por tanto, muchas veces las empresas calculan este indicador que se aproxima un poco más al flujo de efectivo generado por la actividad de explotación, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos el resultado de explotación, que incluiría los ingresos por ventas, coste de las ventas y otros gastos de explotación, que de hecho a continuación veremos
cómo podemos calcular este coste de las ventas en función del tipo de empresa que seamos, ¿vale? Entonces, podríamos agrupar el coste de las ventas, que básicamente, ahora lo veremos, sería el apartado de aprovisionamientos, teniendo en cuenta también la variación de existencias, y luego ya el resto de gastos, pues otros gastos de explotación, gastos de personal, ¿vale? Los otros gastos de explotación lo agruparíamos, para simplificarlo un poco, en este apartado, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos el resultado de explotación o EBITDA, ¿vale? Cuidado, no confundirnos con este resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, sería EBITDA, estas serían las siglas en inglés que nos vendrían a decir resultado antes de, ¿vale? Earnings before interest, taxes, es decir, intereses, impuestos, ¿vale? Depreciaciones y amortizaciones. Por eso ponemos a continuación la amortización y no lo ponemos antes, ¿vale? Por eso sería el resultado antes de tener en cuenta. Fijaros, amortizaciones, intereses e impuestos, básicamente. ¿Sí? Vale, cuando ya restamos esta amortización, calculamos y tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que entonces este sí que debe coincidir con el resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, este de aquí y así, ¿vale? Vale, luego tendríamos en cuenta lo que sería el resultado financiero, que sería la agrupación de ingresos y gastos financieros. ¿Veis? Estas partidas, si las agrupamos en ingresos y gastos, es decir, lo que va sumando y lo que va restando, y lo añadimos ya al resultado de explotación, tendríamos el resultado antes de impuestos, ¿vale? El VAT o RAT, resultado antes de tasas, ¿vale? Entonces aquí ya aplicamos el impuesto, o sea, el impuesto sobre sociedades, impuesto de beneficios, que normalmente es un 25%, lo restamos en el caso que tuviéramos beneficio, obviamente, y ya tendríamos el beneficio neto o resultado del ejercicio, que lo encontraréis puesto también como beneficio después de tasas, ¿vale? Después de impuestos. Vale, pero básicamente es un poco una simplificación de la cuenta de pérdidas y ganancias vista anteriormente. Vale, entonces este apartado coste de las ventas, que normalmente tiene un porcentaje o un peso muy elevado en función de las ventas, también dependerá el tipo de empresa que seamos, ¿vale? Es decir, aquí nos podemos encontrar empresa industrial, empresa comercial o incluso, que no lo hemos puesto, empresa de servicios, ¿vale? Si fuera una empresa de servicios, no hablaríamos tampoco de coste de las mercancías vendidas porque no nos dedicamos a vender productos, sino que directamente eliminaríamos esto y pondríamos como otros gastos de explotación para recoger pues, todo el coste que la empresa ha tenido en personal, en alquileres, etcétera, ¿vale? Por tanto, no existirá el coste de las ventas porque no nos dedicamos a vender productos. Vale, si fuera una empresa comercial, que es lo más sencillo de calcular, vamos a ponerlo aquí, en una empresa comercial, ¿vale? El coste de las ventas se calcularía de la siguiente forma. ¿Vale? Porque pensad que si hablamos de una empresa comercial es esa empresa que compra y vende el producto sin transformarlo, ¿vale? Entonces, en la cuenta pérdidas y ganancias no podemos imputar las compras del periodo, ¿vale? O sea, porque todo lo que hemos comprado no significa que se haya vendido, ¿vale? Entonces aquí, para llegar al coste de las ventas, tendríamos que coger las compras del periodo, compras de mercaderías, del producto que nos dedicamos a vender, y de aquí sumarle o restarle, en función del signo que tenga, la variación de existencias. ¿Sí? Que esto sería básicamente la diferencia entre existencias iniciales y existencias finales. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, vamos a verlo en un ejemplo sencillito. Imaginad que las existencias iniciales de una empresa comercial, es decir, al inicio del periodo, esta empresa tiene productos en el almacén valorados en 10.000 euros. Durante el año ha comprado productos terminados, es decir, mercaderías que se dedica a vender, valorados en 200.000 euros. Y luego le queda, cuando termina el periodo, le queda unas existencias finales por valor de 20.000. ¿Vale? Pues ¿cuál sería el coste de las ventas? Aquí sería, vale, si teníamos 10.000
y hemos comprado 200.000, significa que teníamos disponibles para la venta 210.000 euros de producto, ¿vale? Si nos ha quedado 20.000 euros, significa que esta parte no la hemos vendido. Tanto el coste de las ventas sería 190.000, ¿vale? Es decir, de estos 200.000 hay una parte que no se ha vendido, por tanto no se puede imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí, entonces, en nuestra fórmula sería 200.000 de compra de mercaderías y en este caso, digamos que si las existencias finales, o sea, aquí fijaros, serían existencias iniciales 10.000 menos existencias finales 20.000, esto nos quedaría menos 10.000, por tanto 200.000 menos 10.000, los 190.000. ¿Sí? Aquí lo que os tiene que quedar claro al final es que lo que queremos imputar en la cuenta pérdidas y ganancias es el coste de las unidades que hemos vendido. ¿Por qué? Porque lo queremos comparar con el beneficio o el ingreso que hemos sacado por las ventas. No hemos vendido todas las unidades que hemos comprado, ¿vale? Si comparamos ingresos por ventas por coste de dichas ventas. ¿Vale? Y si fuera una empresa industrial, pensad que las empresas industriales se dedican a comprar inicialmente la materia prima, esa materia prima a transformarla y, y con el producto terminado vender esas unidades, ¿vale? Aquí hay diferentes conceptos, ¿vale? Es decir, primero tendríamos que sacar el consumo de las materias primas. Entonces, el consumo de la materia prima sería las compras, un poco como lo anterior, las compras de la materia prima más menos la variación de existencias de materia prima, ¿vale? De esta forma sacaríamos lo que hemos consumido para fabricar los productos que hemos fabricado durante el periodo, ¿vale? Entonces, si a partir de aquí al consumo de materia prima le sumamos o restamos, aquí debemos tener en cuenta dos cosas: variación de existencias de producto en curso y de producto terminado, ¿vale? Porque de esta forma podremos pasar del consumo de mercaderías, perdón, del consumo de materia prima al producto ya, al coste de las mercancías vendidas. Por aquí no únicamente hemos utilizado materia prima para fabricar nuestros productos, también otros costes de fabricación, como por ejemplo gastos de mano de obra directa, ¿vale? Por tanto, si aquí ya sumamos otros gastos de producción o otros costes de producción, de esta forma podríamos calcular, vamos a ponerlo así, el coste de las ventas, ¿vale? Voy a ponerlo mejor así. Vale, es decir, primero sacaríamos el consumo de materia prima, este consumo de materia prima lo pondríamos aquí y ya el coste de las ventas tendríamos en cuenta todo esto, ¿sí? Vale. Luego, antes de pasar a aplicar distintos ratios y rentabilidades, vamos a ver una serie de terminología relacionada con el balance también, ¿vale? Más que nada porque el balance tenemos una serie de conceptos que están agrupados y ordenados de esta forma, pero a veces en las pruebas de evaluación continua, incluso en el examen final, veréis que se os llama de otra forma esta misma terminología. Por tanto, vamos a ver cómo nos lo pueden pedir y también algunos conceptos que se dan la agrupación, la suma o la resta de unos valores del balance. Vale. Entonces, cuando nos centramos en la estructura financiera, que es la parte derecha del balance, que es donde viene la financiación, que ya sabéis que la financiación puede venir de pasivo o de patrimonio neto, ¿vale? Vale, aquí cuando hablamos de deuda, que lo ponemos con una D mayúscula, son básicamente los recursos ajenos con coste, los onerosos. Onerosos significa que tienen un coste, básicamente pues las deudas con entidades bancarias o las deudas que nos implica pagar un interés a cambio, ¿vale? Se remuneran mediante un tipo de interés y pueden ser a corto o a largo, ¿vale? Corto plazo, largo plazo. Vale, luego también hablaremos de, cuando hablemos de patrimonio neto, que se considera el patrimonio neto que también es un pasivo, un recurso
oneroso, con coste, porque al final tenemos que remunerar a los socios mediante el pago de dividendos, lo llamaremos directamente capital o recursos propios. Sí que es verdad que dentro del balance, en el patrimonio neto, tenemos tres grupos: fondos propios, ajustes por cambio de valor y subvenciones, pero los fondos propios es digamos, el grupo por excelencia, el que tiene mayor peso, y esto casi no lo veremos o no lo utilizaremos, ¿vale? Por tanto, serán sinónimos cuando hablemos de capital o fondos propios, cogeremos directamente todo el patrimonio neto. Vale. Luego hablaremos de recursos espontáneos o pasivos espontáneos, ¿vale? Que a veces nos lo encontraremos como RE, ¿vale? Que son los pasivos no remunerados, recursos no negociados, es decir, esos pasivos, esas deudas que no le implican a la empresa tener que pagar un tipo de interés, ¿vale? O sea, que no tienen coste. Por ejemplo, las deudas con los acreedores, con los proveedores, si las nóminas quedan pendientes de pago, deudas con las administraciones públicas, ¿vale? Eso no lleva un coste por el hecho de aplazar la deuda, ¿vale? Vale, luego, cuando hablemos del concepto de recursos permanentes, será la suma de pasivo no corriente más patrimonio neto. Se entiende que serían las fuentes de financiación que tiene la empresa a largo plazo, ¿vale? Y sería ideal que esta fuente de financiación de recursos permanentes, es decir, patrimonio neto más pasivo no corriente, nos sirviera para financiar el activo fijo y una parte del activo razonable, que ahora veremos que será la parte del fondo de maniobra, ¿vale? Que es el concepto que viene a continuación. Fondo de maniobra, seguramente lo habéis estudiado en asignaturas previas, sería la diferencia, se puede calcular de dos formas, ¿vale? La primera forma, activo corriente menos pasivo corriente; otra forma sería recursos permanentes menos activo no corriente, ¿vale? Es decir, el fondo de maniobra, pensad que si la estructura del balance, vamos a ponerlo así un poco. Vale, tendríamos, vamos a copiar esto. Vale, imagínate el balance, sí, aquí sería activo y pasivo más patrimonio neto. Vale, imaginad que tenemos el activo no corriente y el activo corriente, y luego por otro lado tenemos patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Pues el fondo de maniobra sería la diferencia entre, se puede calcular de dos formas, como decíamos, de la diferencia entre el activo corriente, déjame ponerlo recto, y, y el pasivo corriente, ¿vale? Al final pensad que el activo corriente son esos recursos o esas inversiones que la empresa puede convertir en líquido al corto plazo, en menos de un año. Tanto esto nos debería dar para pagar las deudas a corto plazo, ¿vale? Si el fondo de maniobra es positivo, es que con el activo corriente podemos liquidar el pasivo corriente y nos sobraría dinero, ¿vale? Otra forma de calcularlo sería recursos permanentes, que los recursos permanentes, fijaros que sería patrimonio neto más pasivo no corriente, menos el activo no corriente. También tendríamos este trozo de aquí, ¿sí? Porque al final los recursos permanentes, que es esa financiación a largo plazo, como decíamos, nos tiene que cubrir o nos tiene que financiar el activo fijo, que al final es la estructura fija de la empresa, el conjunto de inmovilizado material intangible, y una parte del activo corriente, ¿vale? Vale. Luego otro concepto interesante que está ya más desde el punto de vista de la estructura económica, que la estructura económica es el lado derecho izquierdo del balance, es la parte del activo, ¿vale? Es un poco el destino. Pensad que el pasivo, el patrimonio neto, es la fuente de financiación, es el origen de la financiación de los recursos, y el activo es el destino, es dónde está invertido ese dinero, pues en forma de inmovilizado, existencias, dinero en el banco, etc. Vale, pues nos aparece el concepto de capital circulante neto o necesidades operativas de fondo, ¿vale? Que este concepto saldría, o sea, lo calcularíamos activo corriente menos pasivos espontáneos, ¿vale? Que es un poco lo que hemos puesto aquí. Son las inversiones necesarias para el ciclo a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué restamos los pasivos espontáneos? Porque estos pasivos nos permiten, es decir, al final el activo corriente, vamos a ponerlo así,
es el conjunto, ¿vale? El activo corriente básicamente tiene tres subgrupos importantes, ¿vale? Las existencias, luego lo que llamamos el realizable y luego sería un poco la tesorería, que también es necesaria tener un nivel de tesorería para ir cubriendo los pagos. Dejadme escribirlo mejor esto. Existencias. Cuando hablamos de realizable, hablamos de derechos de cobro, ¿vale? Serían los derechos de cobro pendientes de clientes, deudores y tesorería. Vale, pues esto necesitamos financiarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una parte de, por ejemplo, las existencias que vamos comprando no se pagan al momento, quedan pendientes de pago al proveedor, ¿vale? Por tanto, recibimos una financiación gratuita por el hecho de aplazar las deudas relacionadas con nuestro ciclo de explotación, con los proveedores, los acreedores, Hacienda misma. Por tanto, hay una parte de este activo corriente, digamos. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Imaginad que esta es la parte que corresponde a pasivos espontáneos, ¿vale? Que es un poco eh, esa parte que ya está financiada del activo corriente o del ciclo de las necesidades operativas de financiación. Por tanto, el resto son estas necesidades operativas de fondo, es decir, que la empresa necesita financiación para cubrir el resto, ¿sí? Vale, y luego, esto ahora lo estamos planteando un poco de forma teórica y gráfica, luego ya veréis cómo lo vamos calculando. Vale, y otro concepto que vamos a utilizar y vamos a tener que calcular a partir del balance para aplicar las ratios y las rentabilidades es el activo neto, que el activo neto básicamente es lo que es necesario, el volumen total necesario a financiar por, por, por deuda y por patrimonio neto, ¿vale? Es decir, al final, pensad que el activo corriente está financiado en parte por pasivos espontáneos. Por tanto, lo que queda pendiente de financiar son las necesidades operativas de fondo y el activo no corriente. Esto tendría que estar financiado por deuda y por capital, ¿vale? Es decir, nos quedaría un poco de la siguiente forma, ¿vale? Vamos a ponerlo en una gráfica y lo veréis mejor, ¿vale? Dejadme crear una página más. Vale, es decir, nos quedaría de la siguiente forma. Voy a parar el vídeo, os voy a crear la gráfica y así lo comentamos a continuación. Vale, ya hemos montado la estructura, así lo vamos a entender mucho mejor, yo creo. Vale, la cosa sería que pensad que en el lado izquierdo, ¿vale? Que hablamos de activo, activo total, hablamos también de estructura económica, ¿vale? Y luego el lado derecho hablamos, muchas veces nos lo ponen como pasivo, genérico, ¿vale? A veces nos sale como pasivo más patrimonio neto, ¿vale? O estructura financiera. Vale, entonces, tal como tenemos en el modelo del plan general contable, lo tenemos separado de la siguiente forma: activo no corriente y activo corriente, el lado del activo. Y el lado del pasivo y el patrimonio neto, en realidad tenemos patrimonio neto, que sería lo que expresamos ahora como capital, ¿vale? Que lo ponemos como C, ¿vale? Sería el patrimonio neto. Luego tenemos la deuda, que puede ser deuda largo o deuda corta, a corto plazo, ¿vale? Sería un poco la deuda largo y la deuda corto, ¿vale? En el balance tenemos pasivo no corriente, ¿sí? Pero la deuda que tenemos aquí incluye deuda a corto y deuda a largo, pero sería la deuda que implica un coste, ¿vale? Es decir, la deuda financiera, más que nada. Sí, y luego hablaríamos de los recursos espontáneos o el pasivo espontáneo, que básicamente sería proveedores, acreedores, hacienda pública, deuda con hacienda pública o administraciones públicas, ¿vale? Entonces, fijaros que cambia un poco, porque en el balance oficial tendríamos patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, que sería lo que ahora en la primera PEC ya tendremos que diferenciar y nos darán la información necesaria para diferenciar las partidas, ¿vale? Lo tendréis que agrupar o a recursos espontáneos o a deuda a corto plazo, ¿vale? Entonces, también otro concepto, un poco lo que decíamos aquí, eh, dejadme, sí, la suma de deuda y capital,
por recursos propios, que sería lo que hemos marcado aquí en naranja, sería la suma total del pasivo oneroso, perdón, es decir, con coste. Nos implica un coste el capital porque tenemos que remunerar a los socios mediante dividendos y nos implica también un coste tanto la deuda financiera a corto como a largo porque tendremos que pagar unos intereses. Vale, entonces los conceptos que hemos visto en el activo serían, porque si el activo corriente le restáis los recursos espontáneos, este trozo de aquí sería las necesidades operativas de fondo, ¿vale? Que es un poco lo que hemos visto aquí. Y luego, si al activo no corriente le sumamos las NOF, tenemos el activo neto, que es un poco, fijaros que siempre tiene que coincidir que el activo neto, que sería básicamente el activo no corriente más, dejadme ponerlo mejor así, el activo neto, que sería el activo no corriente más las necesidades operativas de fondo, tiene que cuadrar con la suma de la deuda, que sería deuda a corto plazo más deuda a largo plazo, ¿vale? Sin tener en cuenta los recursos espontáneos, obviamente, porque ya los hemos restado aquí, más el capital, ¿vale? Pues un poco, dejadme escribirlo mejor, que esto sí quedará luego en la pizarra. Pues representa que la empresa tiene que buscarse un poco la financiación a través de deuda y capital para financiar lo que sería el activo neto, ¿vale? Un poco lo que decíamos aquí, volumen total de inversión necesaria en la empresa y por tanto tiene que cuadrar con la financiación total, teniendo en cuenta que ya estos recursos espontáneos financian parte del activo corriente y por eso partimos de las NOF. Obviamente, esto sería lo mismo que hacer activo no corriente más activo corriente, es igual a pasivo no corriente más pasivo corriente más patrimonio neto, que es la ecuación básica del balance. ¿Sí? Vale, pues con esto ya visto y los vídeos repasados, si necesitarais del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, ya podemos empezar a ver las principales ratios financieras, ¿vale? Vamos a trabajar en los siguientes vídeos ratios de apalancamiento, que lo que vienen a estudiar es el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, ratios de solvencia y liquidez, ratios de rentabilidad y ratios de capital corriente. Y todo esto, bueno, y los ratios de periodo de maduración realmente los veremos en los siguientes módulos, ¿vale? Y todo esto lo haremos con un caso práctico, ¿vale? Que sería un poco lo mismo que os puedo salir en la primera PEC. Un poco reestructuraremos la información, calcularemos lo que hemos visto en este vídeo para aplicar las ratios, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí este primer vídeo, espero que todo claro y nos vemos en siguientes. Saludos a todos.